Hoy vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Volvemos a Lucas, después de un verano largo. Y es así, los veranos vamos a aprovechar de hablar temas especiales en la iglesia y retomar ahora el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. La última predicación que debe estar ahí grabada en la página fue la del pastor Cristian, capítulo 14. Y él tocó la última predicación desde el versículo 7 al 14. Hoy vamos a ir del capítulo 14, del versículo 15 al 24. Versículo 15 al 24. Un hermoso texto. Y dice así, vamos a leer el texto y luego oramos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, versículo 15, 14, 15. Yo estoy leyendo la versión Las Américas, pero no varía mucho. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, o sea, el Señor le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado, por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los ciegos, los cojos, o sea, todos los lisiados, tráelos acá. Versículo 22. Y el siervo dijo, tiempo más tarde: Señor, se ha hecho como lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Wow. Qué texto. Padre, gracias por este hermoso texto que hoy volvemos a Lucas. Que podamos disfrutarlo, pero que también, Señor, pegue a nuestra alma. Obres en los que están escuchando, obres en salvación, obres en nosotros, en evaluar nuestro compromiso y seguimiento a ti. Pero por sobre todo, Señor, oramos por los que no te conocen, Señor, y presentan excusas. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. El contexto de lo que estamos viendo de esta parábola es la cena que en capítulo 14, versículo 1, comenzamos a ver el año pasado. Y es que el Señor va a comer a casa de un gobernante que era fariseo. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Creo que esto también lo predicó Cristian. También predicó. Así que todo este es el contexto. Él estaba en esta cena que había sido invitado por los fariseos y los gobernantes. En capítulo 14, versículos 7 al 14, el Señor habla a estos hombres porque dice que todos buscaban los primeros lugares en la cena. Ustedes saben que eso era algo muy común en ellos y también en los discípulos. Observando cómo cogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y bueno, el Señor refiere esta parábola marcando el tremendo orgullo que tenían estos gobernantes.
Dijo también al que le había convidado, versículo 12, capítulo 14, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres. Acá, fíjense cómo se repite ahora en el texto que vemos. Llama a los mancos, a los cojos, o sea, a todos los lisiados. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y de acá uno de ellos, en medio de la cena dice, wow, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué dijo eso? Bueno, muchos tienen distintas posiciones, pero si ves el contexto y seguís la atmósfera del texto y lo que estaba ocurriendo y la característica de las personas que integraban esa mesa, esto era jactancia. Porque para ellos, quienes iban a entrar en el reino y compartir la eternidad, ¿quién eran? Solamente ellos, los judíos, y solamente de esa élite. Así que fue en tono de jactancia, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Le faltó decir, como nosotros. Nosotros vamos a estar ahí. Por eso viene ahora lo que el Señor dice y saca esta parábola. Por lo que ellos creían. El Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Sabían que no daban puntadas sin hilo. Sabían la jactancia y el orgullo. Por eso, hermanos, van a ver que él le dice, versículos 15 y 16, por favor, hermano. Oyendo esto... Sí, está bien. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y ahí comienza. ¿Por qué el Señor comienza con una parábola? Por la expresión de esta persona. Felices, doblemente felices los que estén en la cena del milenio, del reino. Felices. El Señor dijo, bueno, te voy a decir una parábola. Había un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Por eso yo en el primer lugar dije, bueno, la respuesta a la invitación gloriosa, pero en realidad no habla mucho de la respuesta, sino que habla de 3 invitaciones. Por supuesto, los primeros versículos hablan de la respuesta del primer grupo, pero el énfasis del texto está en la invitación que hace este dueño, este señor, esta persona que hace esta cena. Así que Lucas nos presenta que a través de esta parábola el Señor muestra 3 grupos que son invitados. 3 grupos, miren, según vemos en esta parábola. Versículo 17 nos dice, y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. O sea, que hubo un grupo que había sido invitado con anterioridad. Y eso es, la parábola está identificando ahí a Israel. Israel como nación fue invitado. Los judíos, cuando hacían un evento, un banquete, una fiesta importante, hacían 2 invitaciones. Una previa, con varios meses. Y otra era ya cercana a la fiesta. Y era protocolar, era lo que ellos deseaban y era una forma de insistir a que vaya a la fiesta. Eran 2 invitaciones. La primera con tiempo y la segunda cuando ya estaba todo listo, porque llevaba mucho tiempo preparar. Recuerden que una boda, por ejemplo, duraba semanas, no ahora como dura un día. Este banquete había sido preparado con anterioridad por lo que nos dice el texto. El pastor leyó Mateo 22, también es otra, no es la misma parábola, es similar, pero también llevaba una elaboración. El primer grupo identifica a Israel, invitado con anterioridad. Ahora vamos a ver. El segundo grupo, versículo 21, fíjense, vuelto al siervo hizo saber las cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo,
Ve pronto por las plazas. ¿De qué? De la ciudad. Por las calles. ¿De qué? De la ciudad. Y trae acá los pobres, los mancos, todos los lisiados. ¿De dónde tenían que traer esa gente? De la calle, perdón, de Jerusalén, de la ciudad, se refería a lo más cercano. Era el tipo de gente despreciada judía, que es interesante porque vemos en Lucas que el Señor se relaciona con toda esta gente. Vamos a ver Lucas 18, ahora vamos a ver en Lucas 19 con un Zaqueo. Zaqueo, baja, porque hoy voy a tu casa a comer. Y todos murmuraban. Toca a una mujer con flujo de sangre, toca a un leproso, sana a un ciego. Juan 9, ¿quién pecó? Este es su padre. El Señor se relacionó con toda esta gente. El tercer grupo, fíjense el versículo 23, por favor, hermano. Todavía hay lugar, dice el versículo 22. Bueno, entonces, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ve por los caminos, ya estoy saliendo de la ciudad. Era gente muy pobre, era la gente marginal, la gente gentil que no tenía contacto con un judío. Algunos dicen que vivían entre los arbustos, cuevas, la gente que no querían ver ellos. Bueno, a esa gente, a eso se refiere la parábola, a gentiles. Ahora busca a esa gente también y traerlos. Impresionante. Esos son los tres grupos, por eso son tres invitaciones que hace el dueño. Vamos a ver la primera invitación. Ahora sí entramos en el texto. Dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó eso, ¿qué oyó? Que el Señor dice, buscad los lisiados, porque estos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, versículo 14, capítulo 14. Este hombre exclamó, bueno, bienaventurados los que estemos ahí. Pero él le dijo, cierto hombre hizo una gran cena, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan, venid, porque ya todo está preparado. Es interesante, como les decía, esto se refiere al primer grupo, la primera invitación al pueblo de Israel. Habían sido invitados con anterioridad, habían sido avisados. En la segunda invitación el siervo les tiene que ir a decir, ya está listo, vengan. Me hace acordar a Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este dará el bautismo de fuego y de juicio, su aventador está en su mano. Y comenzó a predicar el arrepentimiento ¿a quiénes? A los judíos. Y a allanar y preparar el camino ¿a quién? Al Mesías, a los judíos. Ellos habían sido notificados, habían sido invitados al banquete. Pero todas estas personas, según la parábola, habían dicho que no, que sí. ¿Iban a ir al casamiento, a la cena? No dice que sea una boda, dice que era una cena. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿O sí? No. ¿Seguro? ¿El siervo qué sale a hacer? A invitar por segunda vez. Ya está todo listo. ¿Por qué le va a decir que ya está todo listo que vengan? Porque la primera ya la había dicho. Y esta gente le había dicho que sí. Pero de labios. Hermanos, miren el texto. Él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. ¿Invitó o no invitó? Sí. Entonces a la hora de la cena, cuando ya estaba todo listo, los pollos ya estaban cocinados, todas las mesas puestas, la decoración, todo listo, dijo, bueno, andad los que invitamos y decirle, vengan, versículo 17, ya está todo listo. Listo. Habían sido invitados por primera vez.
Pero en la segunda vez lo rechazaron. Esta gente dijo sí de palabra. Recuerdan que el Señor, ahora vamos a ver, Mateo 7, por ejemplo, no lo busquen, Mateo 7, el Señor dijo, Mateo 7, 6, respondiendo, Él le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Mateo 5, versículo 33, el Señor advierte al pueblo y le dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no, y lo que es más de esto procede del mal. ¿Por qué decía el Señor eso en Mateo 5? Porque los judíos se caracterizaban por mentir. Y para mentir y asegurar su mentira juraban. No juraban por Dios, utilizaban todo. Todo esto para asegurar una verdad que no era verdad. Lo que está mostrando acá el Señor es que el pueblo se había comprometido de labio. Pero al ir el siervo, versículo 17, vení, ya está todo preparado, ellos comenzaron a dar su respuesta. Hermanos, una y otra vez, el primer grupo identifica a Israel, no está hablando de iglesia. Miren el contexto, está identificando una Israel que rechaza a Cristo. Y miren versículo 18, por favor, hermana, al 20. Ahí está la respuesta al siervo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ellos habían sido invitados. Primera invitación, miren, vamos a buscar Isaías 65, 1 y 2. Hermano, Isaías 65, 1 y 2. A ver si lo leemos en versión Reina Valera, después yo lo leo en versión Atlas América. Ellos habían recibido la primera invitación de mano del Señor. Miren. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Buscaban, Lucas 13:34, que lo vimos, también dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, como la gallina, sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos recibieron la invitación. Puedo citar muchos pasajes del Antiguo Testamento. Recibieron su invitación, pero presentaron a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. 3 excusas. Miren. 3 excusas que la parábola nos muestra. El Señor muestra la respuesta a ese primer grupo, la respuesta que dieron al siervo. He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Esa es la primera excusa. Yo te pregunto una cosa.
Cuando vos compras un terreno, yo me acuerdo mi papá siempre me decía, cuando vayas a comprar un terreno, compramos una vuelta un terreno, tenés que fijarte si el asfalto está más alto, la ruta está más alta o no, si se inunda, las conexiones que tiene, dónde está ubicado, mirar la zona, todo eso me enseñó. Algo que cualquiera antes de comprar una casa va a mirarla, ¿o no? O la compras por internet Mercado Libre. Eso no es así. Si vos vas a buscar invertir tanto como es un terreno, no lo compras del chupetín toporín y lo sacás y mandás un cheque. Lo ves, viajás a tal lugar, lo ves, lo escudriñás, lo caminás, ves la zona. Es una excusa mentirosa. Nadie compra algo sin verlo antes, sin examinarlo antes. Creo, ¿no? Me miran raro. Nunca compraste nada que sin verlo antes, ¿no? Un auto. A mí me enseñaba, llevó un mecánico para comprarlo. Yo acá casi me llevo un chasco una vuelta. Pero todos los hermanos me dijeron, no compre eso, no compre eso. Pero antes lo mirás, lo probás, llevas un mecánico o no. Aunque sea de 0 kilómetros, igual yo creo que mirás todo. Nadie compra algo sin mirarlo. Esa es la excusa. Esto es una mentira. El segundo. ¿Qué compró el segundo? La segunda excusa. 5 yuntas de bueyes, versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Evidentemente, bueno, acá ustedes dicen, no entiendo de esto. En el campo era como comprar ahora no compras yunta de bueyes. Y este hombre era rico. Evidentemente era rico. Hoy compraría, no sé, 5 máquinas agrícolas o tractores. Pero eso era una tarea que la gente de dinero mandaba a los siervos a inspeccionar los bueyes, mirarlos, revisarlos. Un animal puede estar enfermo, puede tener parásitos, puede no caminar bien. Ellos molían el trigo, hacían todas las cosas con los bueyes. Hoy con las máquinas también, pero antes las mirás. Si te dan una oferta, vas y mirás si eso es bueno o no. Es una excusa. También podía probarlo después o comprarlo después. La invitación había sido dada mucho tiempo antes. Justo ahora vas a probar los bueyes. La invitación había sido mucho antes. Ahora tenés que ir a caminar por el terreno y ver si lo que compraste es bueno. Mentiroso. La tercera excusa, hermana, versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y usted dice, bueno, está justificado. ¡No! Había sido invitado antes. Y rechazar un banquete era una ofensa. Y casarse no impedía ir a un banquete. Deuteronomio, no lo busquen, 24:5, dice que durante el primer año de casados eximía al hombre del servicio militar. Eso yo tendría que haber hecho y no hacía la colimba. Me casaba antes y no tenía la colimba. Pero según la palabra de Dios, lo que nos dice en cuanto a la costumbre judía, lo que eximía era de ir a la guerra, no de ir a un banquete. O sea, no le quitaba asistir a algo público, y mucho menos a un banquete. Eran excusas vagas, excusas fofas. Era desperdiciar ese banquete, era desestimarlo, era tenerlo un poco. No le importaba. El pueblo ya había dicho no. No. Y ahora durante el ministerio de Cristo estaba diciendo no una vez más. Recuerdo, mataron los profetas. Y ahora iban a matar al Hijo de Dios, al mismo Mesías. Por eso el Señor en Lucas 13 fue tan contundente. Y su lamento sobre Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y no quisiste. La parábola, yo creo que acá en la cena se produjo un momento tenso. Y este hombre que dijo, bienaventurado los que vamos a estar en la cena, en el reino. Bienaventurado, bueno, mira, creo que no vas a estar.
porque presentaste una excusa tras otra excusa. La invitación fue rechazada y obviamente el Señor habló en Lucas 8, lo vimos, la semilla del Evangelio que cae y solamente en un terreno prende, en uno. Semillas que caen en terrenos duros, pero que la reciben con gozo y dicen sí. Sí, por ellos dijeron sí, pero fue de labio, por eso el Señor decía, de labio me honran. La reciben con gozo, pero venida la prueba se apartan, Lucas 8. No tienen raíces, creen por algún tiempo, dice, los que están en la piedra. Otros, los que caen entre los espinos, oyen y dicen sí, pero los afanes y las riquezas ahogan la palabra. Yo creo que este es el ejemplo acá. Porque las tres excusas son materialistas. Gente que dijo que sí, pero en realidad nunca se comprometió. Lucas 8 nos muestra. Y este es Israel. Ahora, me impacta ese encuentro en la parábola cuando vuelve el siervo y dice, ¿sabes qué? ¿Viste de todos los que invitaste? Ni uno quiere venir. Qué triste, ¿no? Es un momento triste. La primera invitación es rechazada. Y viste cuando se elaboró todo, se preparó el dueño toda la cena, con todos los detalles y te presentan excusas. A veces es triste en nuestra iglesia, ¿no? O en las iglesias. Vos preparás todo, preparás los inductivos y amén por los 4 que vienen, o la reunión de oración. Y ves, semejante privilegio y se lo pierden. Si no se le enfermó el gato, le agarró un estornudo. Si no cae lluvia, cae nieve. Pero el lunes están en el laburo. ¿No? Con fiebre, con estornudo, con el gato muerto. A laburar vas. Pero el domingo, a menos que estés con el moco así, obviamente eso se entiende, ¿no? Pero somos así y perdemos los privilegios. Israel perdió ese privilegio. Dijo no. Excusas mentirosas, fofas, débiles, que eso produjo una reacción en el dueño. Versículo 21 dice, cuando el siervo regresó, informó, mirá, Señor, a uno se le murió el gato, el otro le pasó esto, el otro no puede venir, no consiguió remis. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, mirá, salí enseguida por las calles, por los callejones de la ciudad, versículo 21, y trae acá a todos los lisiados. Algo que eso ofendía al primer grupo. Recuerdan, cada vez que el Señor tocaba, está hablando de una mujer pecadora, lo tocó. ¿Cómo puede ser que vaya a la casa de tal y coma y beba? Es comilón, bebedor, amigo de pecadores. Ese es el Mesías. Sí, porque este dueño hizo eso. Andá y trae a todos los lisiados, a todo ese grupo. Y fue. Porque, para que no falten invitados, porque ¿saben qué? Ese señor quería tener la casa llena. Y la iba a llenar. Si ese grupo lo desperdiciaba, él iba a seguir su propósito. Este grupo representa un Israel que despreciaba al Señor. Pero el segundo grupo identifica a Israel, a judíos despreciados por sus pares. El segundo grupo es el contacto que el Señor tenía con esa gente. Es esa gente, miren, Lucas 19, Lucas 19:5, lo leo. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, lo vamos a ver igual ahora cuando lleguemos a Lucas 19. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Recuerdan la historia, la vamos a ver, era petizo, como el hermano del pastor Cristian. Petizo, una vuelta hicimos la representación. Arriba un árbol, ¿por qué subió? Porque era petizo. Para ver al Señor, porque había mucha gente. Entonces él descendió a prisa del árbol y le recibió gozoso. El Señor se invitó solo. Mira el versículo 7 de Lucas 19. Al ver esto, todos murmuraban
diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Versículo 8 de Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque era judío. De este grupo que dice ahora en la parábola que vaya a ver, anda a traer todo ese grupo, anda a traerlo. Y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un saqueo, por ejemplo. Hay otros encuentros más que tiene el Señor en Lucas 5. No lo busquen, dice Lucas 15. Si se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Interesante, ¿no? Gente que no se hubiese acercado a una sinagoga, se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos, versículo 2, y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que encontrarla? ¿Cuáles son las 99? Israel. La que se pierde en el desierto es la que no cree. Y cuando la encuentra la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozado conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es muy parecido que el hermano mayor, ¿se acuerdan que le da bronca porque el hijo menor vuelve? Dice: yo siempre me porté bien, no me diste ni un cabrito. Y este que fue con prostitutas, con todo, le haces un asado y le pones tu anillo, le cambiás, le recibís, le abrazás, corres hacia él. Todo este es el contexto de Israel. Lucas 15 lo pueden ver, el texto. Ninguno de ellos, ninguno de estos personajes, puedo citar más: Zaqueo, el publicano, Lucas 18, sé propicio a mi pecador. Cuando el fariseo decía: gracias a Dios que no soy como él. Todos ellos, ninguno de ellos imaginaba que podía estar sentado al banquete. Ninguno de ellos se creía digno de estar en el banquete. Por otro lado, los fariseos sí. Por eso muchas veces se decía: a los que se justificaban a sí mismos, a los que se autojustificaban, se creían justos, le refería una parábola. Bueno, esta parábola estaba, por ejemplo, Lucas 18, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ese era el contexto. Ahora el dueño, el señor de la cena, manda y dice: ahora andá. ¿No vinieron ellos? Bueno, déjalo. Andá y buscá a esta gente despreciada. Buscalo. Porque mi casa va a estar llena. Qué generoso, ¿no? Qué Dios de oportunidades. Y ahí sale el siervo. Recuerden la jactancia del versículo 15. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ajá, ¿sabes qué? Vos no vas a estar. El que va a estar va a ser el que está tirado allá en la esquina. De allá en la vuelta. Un saqueo, un publicano, un pecador, una ramera. Tercera invitación. Versículo 22 al 24. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Wow. Mira, yo leía y me pegó en la cabeza el versículo 22, me encantó. Leamos juntos. Miren, juntos. 1, 2, 3. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. No sé si le corre algo por la mano. O sea, traje todos. Están todos en la puerta entrando al banquete. ¿Y saben qué? Hay lugar todavía. Hay lugar en el cielo.
todavía hay lugar, todavía la puerta del arca no se cerró, todavía hay lugar. Qué hermoso pasaje. Hay lugar, hay más gente que el Señor quiere que invitemos, que llevemos el Evangelio. Hay lugar. Entonces el Señor dice, salí por los caminos. Ahora anda más lejos. No solamente acá, salí, anda más lejos. Anda a esa choza, anda a ese matorral, a esa cueva, y toda esa gente que jamás en la vida creería que podría venir a un palacio, que podría venir a la cena, tráelos. Y dice, obligalos a entrar. Y uno dice, ¿cómo es esto? Y muchos, viendo la palabra, lo que significa es usar de persuasión llena de amor, o sea, traerlos, convencerlos. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Algunos lo niegan, pero esa es la gracia irresistible. Es Dios convenciendo del pecado, justicia y juicio a uno que está muerto espiritualmente. A una persona que sabe que está en lo más bajo de lo... El tercer grupo, hermano, ya no está hablando de judíos despreciados, está hablando de gentiles. Como vemos los samaritanos, ¿no? Recuerden que era una raza también mezclada, pero nadie quería atravesar Samaria. Es más, los queridos apóstoles dijeron que descienda fuego del cielo y lo destruimos todos, los rostizamos a todos. Luego Felipe, Juan van ahí en Hechos y vemos confirmando el Evangelio. Pero está hablando de gentiles. El tercer grupo es todavía más despreciado por los judíos. Así que imaginen el ojo del hombre que dijo, bienaventurado que coma lo que comamos en el reino. Ya empezó a titilar. ¿Cómo este tipo de gente? Sí, anda por los caminos. Anda, en la casa todavía hay lugar. Obligarlos a entrar, anda por los cercados de toda esta gente gentil. Tráelos. Recuerden que vimos hechos en el verano, el trauma, hermano, lo que le costó a los discípulos y a los judíos aceptar el hecho que gentiles y judíos conformaron un cuerpo en Cristo. Pablo lo dice. Por eso, hermanos, esto también nos define nuestra doctrina como iglesia en contra de la doctrina milenialista. Los amilenialistas dicen que la iglesia existió desde el Antiguo Testamento. Ese fue el conflicto que tuvimos en nuestra iglesia en un grupo de hermanos. ¿Dónde está la iglesia en el Antiguo Testamento? El Señor hace una clara diferencia entre iglesia e Israel. Y es una clara diferencia entre promesas a Israel y promesas a la iglesia. A los judíos les recostó entender el concepto de judíos y gentiles juntos. Eso se llamó iglesia. Miren, hasta Pedro comía, dice, con algunos, después se recluía y Pablo lo amonestó fuerte y dice, eres hipócrita, y cara a cara lo confrontó. Costó entender ese concepto. Iglesia. Miren, vamos a ir a Efesios capítulo 2. Aquí ya el Señor de la cena manda a buscar a este grupo, gentiles. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, levanten la mano los gentiles acá. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, ya conocen el contexto. En aquel tiempo estaba, miren, sin Cristo, subrayan ahí, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, así estaban los gentiles, a los cuales ahora el Señor de la cena manda a buscar. Anda más allá y busca a esta gente. Busca a esta gente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Israel y gentiles. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es iglesia. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de sí mismo
De los dos, uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar en Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes? Los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? La iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, el cimiento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así estábamos. A mí me impacta esta frase: sin esperanza y sin Dios en el mundo. A este grupo ahora el dueño, el Señor de la cena, dice: anda a buscarlos, anda a traerlos. Son 3 invitaciones. Qué hermoso el último. Qué esperanza alentadora. Imaginen a esa gente recibiendo la invitación del siervo: vengan, vengan, hay una cena, pero yo no puedo ir, mirá lo que soy, andrajoso, pobre, jamás he estado en un banquete, no sé qué es eso. Venga, pero ni siquiera tengo ropa, yo les doy ropa nueva. Es interesante, Mateo 22 habla de eso. Yo les doy una nueva vestidura, los visto de nuevo. Es interesante hablar de las vestiduras en Cristo. El hijo pródigo fue vestido también para asistir al banquete. Pero esa gente comienza a venir y dice, y los trae, los persuade, los convence. Y esto os dije desde el principio porque ya estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, dijo el Señor en Juan 16. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la acción del Espíritu Santo, convenciendo, trayéndonos a Cristo. Ahora la pregunta que me hago es: ¿y qué pasó con el primer grupo? La casa se empezó a llenar. La cena comenzó a funcionar. ¿Qué pasó? Versículo 24 lo dice. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No estarán en la cena. No gustarán, y las Américas dicen: no probarán mi cena. ¿Por qué no probarán? Porque la rechazaron. Ya vimos varias veces que esto fue un juicio terrible a Israel como nación. Fue un juicio. Recuerdan Lucas capítulo 13, versículo 35. Vimos el juicio que ya dio, el Señor predecía sobre Israel y que ocurrió hasta hoy día. Israel como nación fue devastada. Les leo: he aquí vuestra casa os he dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso ocurrió en el año 70 con Tito. Israel fue destruida. Miles de judíos fueron muertos y masacrados. Luego vimos todo lo que vino con el antisemitismo en Europa, la persecución, todo lo que pasó con los judíos. Terrible. Pero Pablo responde sobre Israel, porque quizás pensás: bueno, entonces ya no está más Israel, está la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Sí, pero Dios no ha quitado su mano sobre Israel. Amén. Y oramos por Israel. Israel no es la iglesia, hermanos. Entiendan esto y lean la Biblia. Hay muchos buenos escritores y hombres cristianos que han escrito, pero la Biblia es la que tiene autoridad. Interprete bien las escrituras.
Porque Dios hace promesas a Israel y está tan claro que no puedo poner a Pulsion, poner a este, a aquel fulano, mengano, dijo que esto no es. La Biblia se interpreta a sí misma. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Versículo 25, les leo. Abran la Biblia, porque dice, así van a ver que no es algo que inventa el pastor Adrián en contra de los amilenialistas. No tengo nada en contra de ellos. Que crean lo que quieran. Nuestra iglesia va a ser terminante en ser bíblica e interpretar la Biblia. Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoren este misterio. Versículo 25, 11-25. Pueden leer en su casa todo el capítulo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué dice? Todo Israel será, ¿qué? Salvo. O sea que ese Israel todavía no es salvo, no es iglesia. Y habla de Israel. Por supuesto hubo judíos, muchos sacerdotes obedecieron a la fe después del libro de los Hechos. Y sigue habiendo judíos que se convierten, amén, por eso. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, o sea, gentiles, y ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, lo que estamos viendo ahora, así también ahora ellos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, esto es terrible lo que Pablo dice acá. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta es nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿Y quién le dijo a él, quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Israel va a alcanzar salvación como nación. Lo dice bien claro. Y Lucas 13:35 dice, vuestra casa será dejada desierta. Dios dijo que no me veréis más. Hasta que llegue el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes lo van a decir? Israel. Lean el contexto. Es hermoso. ¿Cuándo será ese tiempo? No sabemos. 3 invitaciones. El primer grupo corresponde a un grupo que confesó algo de labios, pero no en el corazón. Este pueblo de labios me honra. Hermanos, ¿ha sido una excusa constante en comprometerte con el Señor? ¿Qué excusa que ni siquiera vos te la crees? Solo una cosa, examinate. Examinémonos. Segundo grupo. Y tercero, los 2 grupos lisiados, impotentes, no podían hacer nada por sí mismos, fueron alcanzados por el Señor, como los samaritanos, como los gentiles. Quizás no sabes nada del Señor, ¿no? Poco y nada. Bueno, amén. La Biblia dice, venid a mí todos los que estéis cansados, yo los haré descansar. Él mandó a su Hijo, el valor más preciado, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, para darte vida. Así que la pregunta, y cuando termine este culto me gustaría hablar con vos y que te examines si realmente sos salvo, ¿en cuál estás? ¿Y cuál es tu respuesta a la invitación constante del Señor? Constante. Y que quizás a partir de hoy o esta semana empieces a estar en el camino al banquete, a la cena. Quizás sea eso, que hoy podamos dar gracias que alguien empieza a caminar rumbo a esa cena, ese banquete. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué grande es tu gracia y tu misericordia, Señor.
y ver que hay lugar todavía en el cielo. Hay pecadores que todavía se siguen arrepintiendo y ya están en camino a ese gran banquete celestial. Oh Dios, te ruego que toque los corazones, que aquellos que han escuchado el Evangelio una y otra vez se quebranten y no presenten más excusas, Señor. Que realmente puedan ir a ti, postrarse, ver su miseria, Señor, y recibir tu perdón, Señor. Oramos por este milagro de salvación. Te agradecemos por este hermoso texto que pudimos disfrutar, Señor. En tu nombre, amén, Señor.